los externos y algunas propiedades adicionales de los polígonos. Incluso hicimos una clasificación de los polígonos según la medida de sus lados o según el número de sus lados. ¿Sí? El día de hoy, chicos, vamos a hacer una continuación de ese tema. ¿Sí? Vamos a hacer una continuación y vamos a añadir algunos conceptos y algunas definiciones adicionales al tema de polígonos. Y con esto vamos a terminar todo lo que es polígono y solamente de aquí en adelante vamos a ir resolviendo y practicando sobre estos ejercicios. ¿Sí? A ver, voy a empezar entonces el día de hoy, chicos, cómo calcular el número de diagonales en un polígono. ¿Sí? Acá le he puesto el número de diagonales. Sin antes recordarle que es una diagonal. Yo les había mencionado en la clase anterior que es una diagonal. Una diagonal, chicos, es un segmento que une dos puntos de un polígono, o sea, dos puntos no consecutivos de un polígono. Es decir, es un segmento que une dos puntos no consecutivos de un polígono. ¿Sí? Ahora, el número de diagonales vendría a ser, chicos, la cantidad de diagonales que tiene un polígono. Es decir, dependiendo del número de lados de un polígono, va a terminar teniendo mayor cantidad de diagonales. Por ejemplo, hay un polígono que no tiene diagonales. ¿Cuál sería el polígono que no tiene diagonales? Vendría a ser el triángulo. El triángulo no tiene diagonales porque no se puede trazar un segmento de dos puntos no consecutivos, porque todos los puntos son consecutivos, ¿sí? Literalmente. El polígono que tiene la menor cantidad de diagonales vendría a ser el cuadrado o el cuadrilátero, ¿no? Que tiene solamente dos diagonales. ¿Sí? Por ejemplo, hay algunos polígonos que tienen menor número de lados y se puede calcular su número de diagonales contando, ¿no? Trazándolos. Pero cuando nosotros hablamos de un polígono, por ejemplo, de 16 lados, 18 lados, entonces la cantidad de diagonales es mucho mayor y por ende tenemos que utilizar una pequeña formulita, que es la que está acá. Número de diagonales nos dice que es igual a n por n menos 3 entre 2. Eso es cuando un polígono tiene n lados, o sea, en lo general. Acá he puesto que n, ojo, en el tema de polígonos, la n minúscula significa número de lados. Acuérdense eso, chicos, siempre. Para el tema de polígonos, n minúscula significa número de lados. Ahora, a manera de ejemplo, he puesto un problemita aquí sencillo. Nos dice, ¿cuántas diagonales tiene un hexágono? Acá he dibujado el hexágono. ¿Sí? Un hexágono, acuérdense, chicos, es un polígono que tiene 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que n, ¿cuánto vale, chicos, para este polígono? N vale 6, porque es el número de lados. Ahora, yo puedo calcular, o sea, trazando, puedo calcular la cantidad de diagonales. Si ustedes, ¿cómo se calcula? Una diagonal vendría a ser esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es decir, que el polígono de un hexágono tiene ¿cuántas diagonales tiene? El número de diagonales de un hexágono, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto hemos contado? Vendría a ser 9 diagonales. Eso lo hemos hecho trazando, ¿no? ¿Por qué? Porque es sencillo calcular de un polígono que tienen una cantidad, ¿no? Una cantidad pequeña de número de lados, es muy fácil calcular su número de diagonales. Pero cuando el polígono tiene 8 lados, 9 lados, 15 lados, 12 lados, entonces es mucho más complicado. Para ello nosotros vamos a utilizar la formulita. ¿Sí? Ahora, nosotros también podemos calcular el número de lados utilizando la fórmula. Vamos a utilizar la fórmula a ver si nos sale 9. ¿Cómo sería? Entonces, el número de diagonales utilizando la fórmula vendría a ser n por n menos 3 entre 2. ¿Cuánto vale n? Habíamos dicho, n vale 6. Entonces reemplazamos 6 por 6 menos 3 entre 2. Mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Entonces va a quedar acá 3 es igual a 6 menos 3 vendría a ser por 3. Por lo tanto, 3 por 3, 9. Entonces el número de diagonales vendría a ser 9. ¿Sí? Exactamente. Podemos hacerlo contando cuando es el número de diagonales el número de lados es pequeño, podemos hacerlo contando las diagonales, o sea, es válido. Pero si nosotros tenemos una cantidad un número de lados mucho mayor, entonces el número de diagonales va a ser muy grande, entonces no vamos a poder contarlo así, literalmente. Entonces tenemos que utilizar la formulita que es acá, número de diagonales n por n menos 3 entre 2. ¿Sí? Bueno, continuamos, chicos. Nos habíamos olvidado o había faltado explicar qué son polígonos equiángulos. ¿Sí? Un polígono equiángulo, como el nombre mismo lo dice, X significa igualdad y ángulo, bueno, ángulo, ¿no?
Nos dice polígono que tiene todos sus ángulos iguales. ¿Sí? No hay mucho que explicar aquí. Acá tenemos un polígono de 6 lados y cuyos sus ángulos internos, ¿cómo son? Exactamente iguales. Y si sus ángulos internos son iguales, chicos, sus ángulos externos, ¿cómo tienen que ser? Por consiguiente, o sea, en conclusión, ¿cómo tendrías que ser? También son iguales. Polígonos equiláteros. Equilátero significa igualdad de lados. Por eso dice, tiene todos sus lados iguales. Entonces es un polígono cuyos lados, todos sus lados son iguales. Ahora chicos, tienen que tener cuidado acá. Cuando dice equiángulo, no necesariamente sus lados tienen que ser iguales. Solamente equiángulo significa sus ángulos internos son iguales. Y cuando dice equilátero, quiere decir solamente sus lados son iguales. No necesariamente sus ángulos internos tienen que ser iguales. ¿Sí? Así que tener mucho cuidado en eso. Ahora, también nos olvidamos o faltaba definir qué es un polígono regular. Un polígono regular es aquel polígono que es equiángulo y equilátero a la vez. Quiere decir que un polígono regular, todos sus ángulos internos son iguales y todos sus lados, ¿cómo son? Exactamente iguales. Ahora, yo les había dicho, si sus ángulos internos son iguales, ¿cómo son sus ángulos externos? Son iguales, porque mire, si yo prolongo, ¿cómo yo grafico el ángulo exterior? Simplemente prolongo uno de sus lados y gráfico acá he prolongado uno de sus lados, ya que grafico el ángulo exterior, que vendría a ser beta. Entonces, todos los ángulos exteriores van a ser iguales. ¿Sí? Le he puesto beta, beta, beta. ¿Sí? Otra característica importante de un polígono regular, chico, es que todo polígono regular tiene un centro. Acá le he puesto el centro O. Acá solamente grafica un polígono, un hexágono regular, que tiene 6 lados. Ahora sigue un pentágono regular, un octógono regular. ¿Sí? Ahora, todo polígono regular tiene un centro. Acá he puesto centro del polígono. Ahora, también se habla mucho, cuando nosotros tenemos un polígono regular, se habla acerca del ángulo central. El ángulo central, chicos, es el ángulo que se forma cuando yo uno dos vértices consecutivos con el centro del polígono. En este caso, yo he utilizado este vértice y he unido con el centro y se forma el ángulo central. Por lo tanto, ¿cómo se calcula el ángulo central, chicos? Simplemente se calcula el ángulo central 360 entre n. Acuérdense de que n, ¿qué significa? Número de lados. Ya les he dicho. Acuérdense, chicos, todo polígono regular tiene un ángulo central. ¿Y cómo calculamos el ángulo central? Simplemente dividimos 360 entre el número de lados, que vendría a ser n minúscula. Y aquí he puesto a manera de observación para que no se olviden, si sus ángulos externos también son iguales, ¿sí? O sea, los ángulos externos de un polígono regular todos son exactamente iguales, ¿sí? Eso vendría a ser todo. Ah, ojo, también me estaba olvidando una característica importante. Como un polígono regular tiene un centro del polígono, quiere decir que este polígono va a ser inscriptible. ¿Qué significa inscriptible, chicos? Que el polígono, o sea, fuera del polígono se puede graficar una circunferencia, donde la circunferencia tendría como centro el punto O o el centro del polígono. ¿Sí? Eso hay que tener muy en cuenta, chicos. Solamente eso se cumple para polígonos regulares. ¿Sí? Ahora, algunas propiedades importantes del polígono regular. Como el polígono regular tiene todos sus ángulos internos son iguales, basta que yo halle un solo ángulo, ya todos sus ángulos van a ser exactamente iguales. ¿Y cómo se calcula un ángulo interior de un polígono? Simplemente 180 por n-2 entre n. ¿Y cómo calculo el ángulo exterior de un polígono regular? Simplemente divido 360 entre n. Acá le he puesto este que significa ángulo interior, ángulo y E significa exterior, ángulo exterior. Así que esto es solamente para hallar un ángulo, chicos. Eso no significa ni suma de ángulos ni suma de ángulos. Simplemente vamos a calcular un ángulo interior de un polígono regular. ¿Sí? Ahora, chicos, vamos a resolver dos pequeños ejemplitos para utilizar algunas propiedades que hemos mencionado para que ustedes puedan ver cómo se utilizan. ¿Sí? Vamos a empezar con el problema número 5 de la página 50, que nos dice: si en un polígono se aumenta su número de lados en 3, es decir, que n va a aumentar en 3, sus diagonales aumentan en 15. Dice hallar la suma de ángulos internos. O sea, tengo un polígono, o sea, voy a poner acá número de lados y acá voy a poner el número de diagonales. ¿Sí? Supongamos si el polígono tiene n lados, su número de diagonales, ¿cuánto va a ser? Sí, la formulita, ¿no? N por n menos 3, n por n menos 3, entre 2. Sí, se tiene n, pero dice que se aumenta 3, o sea, esto no va a ser n, sino va a ser n más 3. Esta es mi nueva n. Entonces, ¿cómo va a ser el número de diagonales?
acá ya no va a ser n, sino acá va a ser n más, o sea, va a ser n más 3 por n más 3 menos 3 entre 2. ¿Sí? Pero ¿cuánto ha aumentado? Dice acá, ha aumentado 15. Quiere decir que, obviamente que si tiene más número de lados, obviamente que el número de diagonales va a ser mucho mayor. Por lo tanto, si yo resto este número de diagonales menos este, ¿me tiene que dar cuánto? Me tiene que dar 15. Entonces decimos, acá operamos n más 3 por, acá n por n, acá se va a cancelar el 3, ¿no? Me va a quedar por n entre 2 menos, el que está acá, n por n menos 3 entre 2. Y esto tiene que ser igual a ¿cuánto? A 15. Ahora chicos, como son homogéneas estas dos fracciones, puedo restar. Primero multiplico esto a cada factor, igualito acá, es n multiplico a cada factor que está adentro. Por lo tanto me va a quedar n por n, n cuadrado, n por 3, más 3n. Acá el menos afecta a todo, acuérdense. N por n va a ser n menos n cuadrado, n por menos 3 por menos va a ser más. Todo tiene que ser entre 2 porque son homogéneas. Y este es igual a 15. Este 2 pasa a multiplicar, ¿no? Que está dividiendo pasa a multiplicar. Acá las n cuadrados se eliminan porque esto tiene signo contrario. 3n más 3n vendría a ser 6. En este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, vendría a ser 30. Este 6 pasa a dividir, por lo tanto, ¿cuánto va a ser n? N va a ser igual a 5. ¿Sí? Pero no me están pidiendo ya el valor de n, me están pidiendo ya la suma de ángulos interiores. ¿Cómo se calcula la suma de ángulos interiores, se acuerdan? De un polígono, suma de ángulos interiores vendría a ser igual a 180 por n menos 2. Entonces, ¿cómo se calcularía? Suma de ángulos internos vendría a ser 180. ¿Pero cuánto vale n? 5, ¿no? 5 menos 2 vendría a ser 3. 180 por 3, ¿cuánto vendría a ser 180 por 3? Sería 540. Es decir, el polígono tiene 5 lados y la suma de ángulos interiores de un polígono de 5 lados es 540. Eso vendría a ser el problema número 5. Problema número 6. En el gráfico los polígonos ABCD y ABFGHI son polígonos regulares y me piden hallar el valor de x. Acá tengo un pentágono regular y acá tengo un hexágono. Es decir, un pentágono tiene 5 lados y un hexágono tiene 6 lados, ¿no? Y me están dando los ángulos, o sea, del hexágono regular su ángulo exterior es beta y del pentágono regular su ángulo exterior es alfa. ¿Por qué ángulo exterior? Porque si te das cuenta estoy prolongando este lado y estoy graficando con un lado y me sale el ángulo alfa. Ojo, siempre el ángulo exterior se forma por la prolongación de un lado y otro lado se intercepta, por lo tanto ahí se grafica el ángulo exterior. O sea, el ángulo exterior del hexágono que está aquí es beta y del polígono del pentágono regular su ángulo exterior vendría a ser alfa. Y la suma de todo vendría a ser x. ¿Cómo calcula el ángulo exterior de un polígono regular? Acá está, ¿no? 360 entre n. Para el pentágono, ¿cuánto vale n? 5. Para el hexágono, ¿cuánto vale n? 6. Y simplemente divido. Entonces vamos a calcular el ángulo para un pentágono. ¿Cómo vendría a ser? 360 entre 5. ¿Cuánto vale 360 entre 5? Simplemente divido, ¿no? 360 entre 5 vendría a ser ¿cuánto? 72, ¿verdad? Este es para el pentágono, cuando n vale 5. Ahora el ángulo exterior para cuando n vale 6. ¿Cuánto vendría? 360 entre 6. ¿Cuánto vale? 60. Por lo tanto, este vendría a ser igual a alfa y este vendría a ser igual a beta. Por lo tanto, x ¿cuánto vale? X vale alfa más beta. Por lo tanto, sería 60 más 72. ¿Cuánto vale 60 más 72? Sería 132. Por lo tanto, el valor de x vendría a ser 132. Eso vendría a ser todo en la pregunta número 5. Bueno chicos, eso sería todo por la clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido hoy día cómo calcular el número de diagonales y sobre todo hayan aprendido qué es un polígono regular. Acuérdense de que estas propiedades son importantes para el desarrollo de los problemas, ¿sí? Eso sería todo por la clase del día de hoy. Nos vemos en la próxima clase, chicos. Y ya les estaré enviando su tarea en la plataforma YouTube. Que tengan un bonito día.